A los líquidos y gases se les llama fluidos, porque sus moléculas pueden deslizarse unas sobre otras o moverse sueltas. Los líquidos tienen características como la capilaridad, cohesión y adhesión. Los gases son compresibles y expansibles. El calor es una manifestación de la energía. Un cuerpo tiene energía calorífica cuando sus moléculas se encuentran en movimiento. Lo cual significa que la energía cinética y la energía calorífica tienen estrecha relación. Calor y temperatura son dos conceptos que definen fenómenos diferentes. El calor es la suma de la energía cinética que contienen todas las moléculas de un cuerpo. Lo cual significa que mientras más movimiento tengan las moléculas, mayor cantidad de calor tiene un cuerpo. En el sistema internacional, la unidad para medir la cantidad de calor es el joule, aunque es común el uso de la unidad llamada caloría. Una caloría equivale a 4.18 joules y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. La temperatura es uno de los efectos del calor que puedes percibir por el sentido del tacto. La temperatura se define como el promedio de la energía cinética de todas las moléculas que conforman un cuerpo. De tal manera que mientras mayor temperatura tenga un cuerpo, más energía cinética tendrá cada molécula. Para entender la diferencia que existe entre calor y temperatura, consideremos dos porciones diferentes de agua. En este tubo de ensayo tenemos una pequeña cantidad de agua. Aplicando un poco de calor, es posible hacerla hervir. Esto es que alcance una temperatura de 92.7 grados Celsius. En cambio, al agua que contiene este matraz se le necesita aplicar mayor cantidad de calor para que alcance la misma temperatura. En muchas ocasiones, suelen entrar en contacto cuerpos que tienen diferentes temperaturas. Por ejemplo, cuando deseamos hacer una bebida más fría y con ello refrescante.
Al estar en contacto el líquido con el hielo, el agua, que tiene mayor temperatura, cede calor al hielo y por eso este se funde. Cuando el líquido y el hielo alcanzan la misma temperatura, se dice que ambas sustancias se encuentran en equilibrio térmico. Como existen muchos casos en los que se presenta el fenómeno de equilibrio térmico, se requieren instrumentos que midan calor y temperatura. Para medir la cantidad de calor que tiene un cuerpo, se inventó el calorímetro. Este instrumento consiste en dos vasos niquelados en su interior y separados con aislantes para evitar pérdidas de calor. El vaso interior se llena con agua, de la cual conocemos su temperatura, y dentro de ella se coloca el objeto de estudio calentado a una temperatura determinada. Con el agitador se mueve el agua a fin de que el objeto ceda calor al agua y ocurra más rápidamente el equilibrio térmico. El experimento termina cuando el termómetro indica una temperatura fija en cualquier punto del agua. Es decir, cuando se ha establecido el equilibrio térmico dentro del calorímetro. A partir de la diferencia entre las temperaturas final e inicial, se calcula el calor cedido, que es igual al calor absorbido. El calorímetro se usa para medir cantidades de calor. Pero para medir temperaturas, se emplea el termómetro. El funcionamiento de cualquier termómetro está basado en uno de los efectos del calor sobre los cuerpos, la dilatación. Siempre que en un cuerpo se aumenta la energía calorífica, su volumen también aumenta. Este fenómeno se llama dilatación de los cuerpos. Existen diversos tipos de termómetros. Sus diferencias se deben al material empleado para registrar la temperatura, aprovechando su propiedad de dilatación. Así, hay termómetros de mercurio que pueden ser de laboratorio o clínicos. Otro tipo de termómetros usan el alcohol como material para registrar la temperatura y alcanzan desde los -100 grados hasta los 78 grados Celsius. Para medir temperaturas muy elevadas, se han construido termómetros de metal o de gas, los cuales alcanzan a registrar hasta por encima de 1500 grados Celsius. Los diferentes tipos de termómetros se utilizan en los hogares, en laboratorios, en la industria y en estaciones de observación meteorológica. Los termómetros se encuentran graduados en diferentes escalas termométricas. Una de ellas es la empleada por el Sistema Internacional de Unidades, cuya unidad es el Kelvin. Sin embargo, existen otras escalas, la Celsius de uso común, así como la Fahrenheit, que se usa en el sistema inglés. Y la escala de temperatura absoluta o escala Kelvin, que se define a partir del cero absoluto de temperatura. Se considera como cero absoluto de temperatura el punto en el que las moléculas de un cuerpo carecen totalmente de energía cinética. Precisamente, la energía cinética o de movimiento que tienen las moléculas determina el estado físico de los cuerpos, el cual puede ser sólido, líquido o gaseoso. En la naturaleza, los cuerpos se presentan en 3 estados físicos, pero pueden cambiar de un estado a otro. Los sólidos se transforman en líquidos al recibir cierta cantidad de energía. A este fenómeno se le llama fusión. Existe también la transformación del estado líquido al sólido, cuando un cuerpo pierde energía y se llama solidificación.
Los líquidos alcanzan el estado gaseoso cuando reciben la suficiente cantidad de energía. Este paso del estado líquido al gaseoso se llama vaporización. El paso de vapor a líquido se llama condensación, pero si un gas se transforma en líquido, a este cambio se le denomina licuación. La transformación en la que un sólido se convierte a gas se le llama sublimación, mientras que el paso de gas a sólido se conoce como deposición. ¡Qué calor, A mí ya me dio sed. Oigan, mañana antes de ir a jugar, vamos con Arturo y le pedimos que nos dé permiso de hacer paletas en su refrigerador, ¿no? Sí, qué buena idea. Además es muy fácil. Miren, hacemos el agua de limón y la ponemos a congelar y ya. Bueno, ¿sí? Vámonos. Vamos a echar. Así que paletas, ¿eh? Sí, Arturo. Es que en la tarde hace mucho calor. Bueno, está bien. Hagan sus paletas. Ay, qué bueno. Yo nunca las había hecho, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Nunca. No, yo con mi mamá me las Yo hacía. de chiquita. O las compraba. No, de arroz con leche. De grosella no las has Ay, probado. sí. Está bien, me gusta. Bueno, las de guayaba son muy ricas. O de Yo creo que de horchata. todo. De arroz con leche no, pero de horchata. ¿No? Arroz con leche con leche. Un momento, chicos. Yo no quiero que alguno de ustedes vaya a pescar una infección estomacal. Antes de congelar esta agua, vamos a hervirla por lo menos 10 minutos. Ay, ¿de veras tenemos que hervir el agua? Oye, Arturo, pero si va a hervir 10 minutos, se va a evaporar mucha agua. Eso se soluciona fácilmente. La tapamos para que no escape el vapor y se condense. Claro. Eso quiere decir que el vapor se vuelve a convertir en agua. Y ya hirvió el tiempo suficiente, pero ahora hay que esperar a que se enfríe. Sí. Bien, pues ahora tendremos que esperar a que se congele el agua en sus moldes y ya. Estarán listas sus paletas, muchachos. A mí ya me dio más calor. No, Qué después de que juguemos. No, ya. Ay, sí, nos vamos. Oye, ¿y si hacemos otro sabor? Ay, otro eso día, estaría muy ¿no? bien, pero Estaría pues bien. otro día. No. Oigan, pues nos vemos al rato. Vamos a jugar. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya terminaron de jugar? Ay, estamos bien cansados, Arturo. Déjanos descansar un poco y saca las paletas para refrescarnos. Yo le saco, te ayudo. Está bien, está bien. Oye, ¿es muy difícil? No, es bien fácil. Si estudias es bien fácil. ¿Y cómo vas con eso? Entonces puede ser difícil. Ay, qué rica. No es por nada, pero quedaron riquísimas estas paletas. ¿A poco no, muchachas? Claro que sí. Pero cómetela, Arturo. De acuerdo, le haremos el honor a las paletas. Oigan, ¿se dan cuenta que una parte del agua con que hicimos estas paletas pasó por los 3 estados físicos de la materia? Sí es cierto, porque primero la hervimos para purificarla. Ujú. Ahí se evaporó una parte, pero como la dejamos enfriar, se condensó. Y al final se solidificó en el congelador. Apuesto a que por eso salieron tan ricas. Seguro que sí. El calor es el total de la energía cinética de todas las moléculas de un cuerpo. La temperatura es el promedio de la energía cinética de todas las moléculas que conforman un cuerpo. El calor se mide con el calorímetro, la temperatura con el termómetro. Para medir la temperatura se utilizan varias escalas termométricas. La escala de temperatura en el sistema internacional es Kelvin. El equilibrio térmico ocurre cuando entran en contacto dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas. El que tiene mayor temperatura le cede calor al de menor temperatura. Toda la materia se presenta en cualquiera de los 3 estados de agregación molecular: sólido, líquido y gaseoso. Debido a las variaciones de temperatura, la materia puede cambiar de estado físico. ¡Viva la diferencia!